Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con estas entrevistas que estamos teniendo, que tanto os están gustando. Por cierto, en la que traemos a expertos top para ver cómo están viendo ellos este segundo semestre que viene en este año tan complicado, en este 2022 tan difícil que estamos viviendo. Así que dejadme que presente a la invitada que tenemos hoy con nosotros, Marta Campello, que ya nos está escuchando. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos también. Bueno, Marta Campello es socia de Avante, también miembro del equipo de gestión de Avante. Lo primero, Marta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Porque claro, podría ser muchas cosas, tanto las carteras, prácticamente todos los activos en rojo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta primera mitad de año? Pues lo que me ha sorprendido más es quizá la fiereza del mercado de renta fija. Supongo que esto no le sorprende a mucha gente que lo diga a estas alturas del año, pero sí que es verdad que vimos un primer ajuste muy fuerte hacia principios del año, ¿no? Cuando sobre todo los bancos centrales cambian drásticamente el mensaje, empezamos a ver un endurecimiento de la política monetaria, sobre todo la Reserva Federal, ¿no? O sea, pasar de 0 veces a 7, 8, 9, 10 subidas, pues lógicamente eso el mercado lo tiene que asimilar, pero el movimiento tan tremendo que estamos viendo en esta última parte del año, ¿no? Este cierre de trimestre, hemos llegado a ver el máximo nivel de tires en los bonos de gobierno. Estamos ahora mismo en niveles máximos de spread. Si nos fijamos en los bonos investment grade, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y parece que no tiene ganas de parar. Yo creo que podemos estar cerca del final, pero este movimiento prácticamente mes tras mes, semana tras semana, del mercado de los bonos, bueno, pues mucha gente lo que se está dando cuenta es la pérdida tan enorme de valor que está habiendo en el mercado internacional de bonos y que no tiene mucho precedente histórico cuando lo comparas con otros mercados bajistas de los bonos, ¿no? Entonces, seguro que mucha gente comparte la sensación conmigo de que no paramos de vivir cosas históricas, pero yo creo que este movimiento del mercado de renta fija es francamente histórico. O sea, al final es curioso porque el mercado está poniendo en precio muchas más subidas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, que las estamos viendo, es que nos llevarían potencialmente a una recesión. Se explica por ahí, ¿no? Porque al final el mercado está poniendo en precio que muchas compañías no podrían pagar la deuda por la crisis económica en la que nos meteríamos, ¿no? Al final esa es la explicación, porque por el otro lado, por el lado de hasta dónde suban los tipos, en realidad en el mercado ya se descuenta que en un momento del año que viene ya dejarán de subir, ¿no? O sea, entonces, ese miedo de recesión o de impagos a lo bestia que tiene el mercado, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es lógico. O sea, el mercado hace una cosa, yo creo que de manera absolutamente magistral. Es que primero dispara y luego piensa, ¿no? Y eso es la forma automática prácticamente que tiene de comportarse ante cualquier evento cargado de incertidumbre y donde no es capaz de estimar cuál puede ser un final intermedio, ¿no? Entonces, si tiras un poco de librillo en otras épocas donde se han acometido subidas de tipos muy agresivas, se ha acabado causando un deterioro al crecimiento económico, ¿vale? Claro, si estamos en un momento donde la subida de tipos o la rapidez de la subida de tipos no tiene precedentes y si seguimos conviviendo con niveles de inflación muy altos, porque yo creo que aquí se combina que no va a haber ninguna duda en que los bancos centrales ahora mismo tienen una cruzada y es la inflación. El problema es hasta cuándo van a tener que seguir subiendo los tipos de interés. O sea, si seguimos viendo lecturas de inflación que no paran de subir, pues el 10% en España, por ejemplo, o el 8,6% que fue un jarro de agua fría en el dato de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra diciendo que podrían tener lecturas de inflación del 11%. Entonces, si esto sigue así durante un cierto tiempo, evidentemente el mercado hace bien en esperar un endurecimiento posterior al que ya estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Con lo cual, si extrapolas cuál es el nivel de tipos de interés que un crecimiento sano de la economía puede absorber y más o menos el que podrían estar apuntando ahora, dices, bueno, con la dinámica de crecimiento fuerte, pues tampoco es tan terrible porque llevábamos muchos años con tipos al cero y las economías están
razonablemente saneadas y el sector privado está más saneado en crisis anteriores. O sea, te haces la película de que hasta cierto nivel vale, pero mucho más arriba ya empiezas a tener un palo en la rueda para el crecimiento. Y creo que es este punto el que está empezando a preocupar muchísimo al mercado ahora, ¿no? Lógicamente lo estamos viendo en la caída del equity. Al final, las cotizaciones o la variación de las cotizaciones no es más que una función de los beneficios futuros. Si tú crees que la economía se va a deteriorar y que van a empezar a caer los beneficios empresariales, lógicamente el precio siempre reacciona antes, y cuando lo extrapolas al mercado de crédito, pues la manera que tiene el mercado de ponerle precio a esas mayores dificultades que pueden tener algunas empresas, pues es lógicamente castigarte vía prima de riesgo o castigarte vía spread de crédito. O sea, al final no hay que olvidar que vía acción o vía bono, lo que el mercado intenta valorar es cómo de saneado y cómo de próspero es un negocio, ¿no? Las compañías que emiten bonos son compañías endeudadas. Entonces, claro, en un entorno de subida de tipos, estar muy endeudado, estar muy apalancado, ser muy dependiente del mercado para refinanciar tu deuda, pues lógicamente es una dificultad añadida. Y es curioso porque hemos incluso visto un buen comportamiento durante pocos días, nos ha durado poco la alegría esta vez, en el mercado de renta variable, pero hemos visto una cierta recuperación desde los mínimos y, sin embargo, no hemos visto absolutamente nada de relajación en los spreads de crédito, ¿no? Entonces, aquí también empieza a haber una cierta desconexión, ¿no?, entre lo que pone en precio una parte del mercado y lo que pone en precio otra parte del mercado. Sí, ahí la realidad es mucha gente diciendo, ¿no?, que se ha visto una capitulación o que se está viendo una capitulación muy intensa en el mercado de renta fija, pero que en el mercado de renta variable ni siquiera en flujos. O sea, es verdad que sí que ha habido caídas fuertes, pero no ha habido muchas semanas de muchas salidas de dinero en el mercado de renta variable todavía. Parece que el inversor, no sé cómo lo veis, ¿eh?, el inversor de renta variable no se ha acostumbrado a volatilidad, o es que todavía no hemos llegado a la capitulación en la que normalmente en las crisis es cuando ya se toca suelo. Bueno, para que veas que te sigo en Twitter y que estoy muy atenta, como esto lo pusiste el otro día, la verdad es que me pareció bastante curioso, ¿no? Pusiste como en renta fija ya parece que está la capitulación. Es verdad, o sea, en renta variable, yo también creo que el inversor de renta variable, por desgracia o por experiencia, está más acostumbrado a que de vez en cuando, y ese de vez en cuando, si lo miras por estadística pura, ¿no?, si hiciéramos... o sea, si pudiéramos hacer un comportamiento absolutamente lineal del mercado, ¿no?, y que fuera predecible, y si miras los últimos 100 años de la bolsa americana, cada 3 años y medio deberías esperar una caída del 20%. Entonces, ya, si vives con eso y vas a ser un inversor durante 20, 25 años, pues simplemente haces trocitos de 3 años y medio y te salen unas cuantas. Entonces, la verdad es que el mercado de renta variable, si lo miramos en general, no está siendo horrible. O sea, hemos vivido en los últimos 5 años, ya dejo fuera la crisis del 2008, que yo lo viví, o la del 2000, y fue muchísimo más dura. Pero si comparamos con último trimestre del 2018, la volatilidad que vivimos unos cuantos días alrededor del Brexit, el COVID ya ni te cuento, ¿no? O sea, tenemos episodios que han sido mucho más fieros para la renta variable que el que estamos viendo ahora mismo, ¿no? No es nada agradable perder un 20% de media, pero todos sabemos que cuando la renta variable se pone complicada, se pone mucho más complicada, ¿no? Entonces, aunque nos duela, el comportamiento del equity está dentro de la normalidad, vamos a decirlo así, ¿vale? O cuando hay unos ciertos miedos de desaceleración económica. Luego sí que es verdad que siempre que manejas medias o que manejas índices de manera agregada, te estás dejando mucha información en el tintero y tienes una foto muy imperfecta. Entonces, este año está habiendo enormes diferencias a nivel sectorial. Tenemos el sector de la energía, que está absolutamente intratable. Es verdad que desde los máximos del año ha caído significativamente, pero sigue siendo un mercado que está ampliamente en positivo, con rentabilidades entre el 20 y el 40%, según en qué momento del año lo mires, ¿vale? Y sin embargo tenemos sectores absolutamente machacados y que han seguido sufriendo todavía en las últimas semanas. Bueno, la tecnología, que es la más típica, la que todo el mundo sigue, porque el Nasdaq está teniendo, yo creo que el peor arranque del año desde el comienzo de los años 2000, ¿vale? Pero luego tenemos sectores, por ejemplo, el real estate en Europa está machacado, consumo discrecional. O sea, estamos viendo que no únicamente lo que lleve el apellido tecnológico, sino todo lo que se asocia de alguna manera a compañías growth o incluso en esta última parte del año compañías más cíclicas como el real estate,
pues están sufriendo una auténtica barbaridad. Entonces, de media sí que es verdad que el equity en general, el índice mundial, no está teniendo un año horrible, pero bueno, hay muchas partes del mercado pues que tienen caídas de 40, 50% y eso ya es muy, muy duro, ¿eh? Es muy, muy duro. Entonces, yo creo que está siendo, como tú decías al principio de la conversación, un año muy complicado. Pero sí que es verdad que a nivel de flujos, que es lo que te da la señal de, venga, ya no queda nada por vender, ya la gente ha claudicado y todo el mundo ha tirado la toalla. Desgraciadamente en renta variable todavía no hemos visto como el arreón final de salida de dinero, que es muy, muy típico de final de movimiento bajista. Claro, es que yo ahí me pongo a pensar también con la experiencia que voy teniendo ya y digo, o no hemos llegado y todavía falta ese arreón bajista en el cual ya la gente sale porque no aguanta más, o ha cambiado el ser humano y ahora tiene mucha más cultura financiera y tal. Claro, por el conocimiento del ser humano y de los mercados tendería a pensar más en lo primero, ¿no? En que todavía debería verse unas salidas de dinero, ¿no? Aunque sea es que prácticamente en el año todavía está entrando dinero según los datos de estos de Bank of America semanales. Bueno, no sé, a ver ahí ¿Cómo esperáis vosotros, ahora ya metiéndonos ya en esa visión de futuro, ¿no? Con toda esta baraja de cartas que hemos abierto, ahora vamos a jugarla. ¿Cómo esperáis vosotros que sea el segundo semestre? ¿Esperáis que sea radicalmente distinto del primero o lo veis más como una continuación? La verdad es que no tengo ni idea. Nosotros, te lo digo un poco por si alguien tiene las dudas existenciales que tengo yo. Llevo 23 años de carrera profesional y solo sé que no sé nada, ¿no? Pero el mercado tiene la tendencia de hacer lo que más duele. Ahora mismo yo creo que el pesimismo es altísimo. Bueno, de hecho salían datos y es verdad que tiene... que aunque no hemos visto ese último arreón de salidas de dinero, yo también creo que tiene que ver con que el deterioro tampoco ha sido tan gordo a nivel agregado, ¿vale? Cuando lo comparas con otras crisis, pero estamos en máximos de los últimos 5 años de posiciones cortas o posiciones bajistas. O sea, hoy en día tienes muchas posibilidades de jugar a un mercado bajista sin necesariamente tener que vender las posiciones de contado, ¿no? Eso te afecta un montón a los flujos también, ¿vale? Pero bueno, con tecnicismos aparte, el nivel de pesimismo es muy alto. Yo creo que a corto plazo el mercado, para cambiar un poco el sentimiento negativo, necesita un catalizador y a lo mejor me voy a aventurar un poco y no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que se necesitaría una cierta ratificación de que la inflación por lo menos empieza a estar controlada o que no sigue despendolada, ¿vale? Eso desgraciadamente no va a pasar a corto plazo, ¿no? Necesitamos varios datos seguidos de inflación. Además, se da una circunstancia y es que, si os acordáis, el verano del año pasado fue muy bueno desde el punto de vista económico y las lecturas de inflación ya empezaron a ser bastante altas. Con lo cual, cuando tú haces el efecto de año contra año, la base del año pasado es muy alta. Entonces, te puede dar una falsa ilusión de moderación de la inflación y que luego tuviéramos un arreón en otoño, ¿no? Entonces, yo creo que como esto es muy, muy dependiente al final del mensaje de los bancos centrales, la política monetaria siempre tiene un decalaje. O sea, no haces tú una cosa hoy y ves los efectos mañana. O sea, tú hoy haces una cosa o dices que vas a hacer y el efecto de todo eso se ve al cabo de los meses, ¿no? Entonces, yo pienso que el mercado necesita tener alguna certeza de hasta dónde pueden llegar las cosas, hasta dónde van a llegar los tipos, hasta dónde vaya a llegar la subida de tipos, va a venir mucho antes de cuánto deterioro se va a causar en la economía, porque eso también va a tener su propio decalaje hasta que todos esos mecanismos se vayan trasladando al consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que tardará el mercado en recuperar un poco dinámicas positivas, lo que tarde la inflación en empezar a dar señales de que está controlada. Si no está controlada o si se nos sigue despendolando, pues yo pienso que los nervios del mercado van a seguir ahí. Estoy dejando fuera de todo esto eventos que no podemos controlar en absoluto, ¿no? Pues como el devenir de la guerra de Ucrania, cómo de dura sea pues toda la parte de abastecimiento del suministro de energía, alimentos en la última parte del año. O sea, mucha gente teme que tengamos un invierno complicado porque haya falta de energía.
No quiero meter en la ecuación que a China se le ocurra hacer algo con Taiwán. O sea, yo creo que el mundo ahora mismo tiene como muchos focos abiertos. La inflación es el principal con todas las consecuencias, pero tenemos como bombitas alrededor, ¿no? Luego un tema que ha pasado un poco desapercibido, pero podría tener su importancia en la última parte del año. En noviembre tenemos las midterm elections en Estados Unidos. Hombre, Biden se está dando un poco un baño de multitudes, ¿no? Ahora con el tema este de la OTAN y yo creo que, bueno, pues está un poco ratificando la figura de los diferentes líderes de los países, ¿no? En este cónclave, pero la popularidad de Biden en su país está bajo mínimos, ¿no? Y está al canto de un duro de que tanto el Senado como el Congreso, o sea, se renueva el 100% del Congreso y un tercio del Senado. O sea, podría perfectamente enfrentarse a la última parte de su mandato presidencial con las dos cámaras de otro color. Entonces, esto yo creo que podría tener también un efecto en el mercado si se necesitara de alguna manera recuperar estímulos fiscales, ¿no? O estímulos a la economía americana si el crecimiento se deteriora más fuerte. Entonces, yo creo que de momento el año tiene unas dinámicas complicadas que a corto plazo no tienen por qué cambiar y que el hecho de que cambiaran necesitaría un detonante positivo. Luego, por otro lado, tenemos la temporada de resultados empresariales que arranca ya. Todo el mundo va a estar súper pendiente del forward guidance de las ideas y aquí sabemos que en momentos donde la sensibilidad del mercado es muy alta, si lo haces bien, el mercado no te premia o te castiga un poquito, como lo hagas mal, te pega una torta que te enciende, ¿no? Entonces, yo creo que también el mercado va a estar ahora con la lupa, pues probablemente rascando y buscando si hay algo malo que todavía se pueda poner peor, ¿no? Yo creo que el foco está ahora mismo en ser capaz de mirar lo negativo y no tanto en intentar buscar cosas para el optimismo. Por otro lado, como esto es business as usual, pues yo creo que todo el mundo que tenga ahora mismo, que tenga plazo por delante, que tenga una cartera bien construida, todos sabemos que en momentos de crisis es cuando se hacen las mejores oportunidades de inversión. Entonces, a lo mejor no hay que romper la hucha de golpe, pero empieza a haber buenas oportunidades. O sea, yo creo que en renta fija empieza a haber cosas que pagan, que durante años no han pagado. En renta variable, compañías de buenísima calidad, te las compras con un 30% de caída. No sé si es mucho o poco, pero es un nivel ya para empezar a querer preparar cosas que comprar y no tanto en estar pensando si hay que tirar la toalla, ¿no? Yo creo que si tienes activos de calidad, esto es apretar los dientes como cualquier crisis. Y te iba a preguntar efectivamente que alguien que ya estuviera en esas caídas que tenía que hacer, que ya me la respondía, así que termino ya con la última, que es, entonces, ¿qué estáis haciendo vosotros en las carteras en Avante? Bueno, nosotros hemos ido subiendo paulatinamente el nivel de riesgo de nuestras carteras en la medida que los mercados, pues, o sea, si quitas el mes de marzo es que prácticamente no han parado de caer, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos tenido, yo creo que el acierto de estar muy, muy cautos en renta fija y en esa parte de la cartera no tenemos que lamentar daños. Eso te da bastante colchón cuando tienes mandatos mixtos, ¿no? Mandatos moderados. Y ahí sí que nos hemos animado a comprar cosas. No sé si muy pronto, pero si lo miras un poco a 3, 5 años vista, tires de 3,5, 4, 5, 6%. Es que muy mal se te tiene que dar para acabar perdiendo dinero, ¿no? Por lo menos ya tienes un cupón que te da una cierta protección. Entonces, hemos quitado parte de la cartera ultraconservadora de cuasi monetarios, hemos picoteado en crédito, hemos picoteado un poquito de high yield, de manera muy diversificada, ya nos conocéis, o sea, somos gestores de gestores, pero sí hemos visto aquí una oportunidad en diferentes patitas del mercado de renta fija. También nos hemos animado a meter un poquito de duración de la curva americana cuando el bono a 10 años tocó el 3,44, ¿no? O sea, no sé si va a llegar al 4 o al 4,5, pero es que el 3 y pico, viniendo de niveles del 1,5, pues es que ya nos parecía que tenía valor, ¿no? Entonces, hemos sido yo creo que más activos en renta fija. En renta variable empezábamos el año con una beta muy moderada, bastante más baja que el año pasado y con bastantes coberturas. Lo que hemos hecho ha sido quitar las coberturas, eso ya te da más exposición a la cartera. Y luego en los últimos movimientos arreones del mercado, pues días de caídas de 4%, como hemos visto a lo largo de principios del mes de junio, pues hemos ido incorporando riesgo renta variable
pero de una manera conservadora, ¿no? Que hemos hecho a través de venta de puts. O sea, cuando vendes la put, ingresas la prima, te conviertes en comprador si el mercado tiene una caída todavía superior, pero dices, bueno, pues es que yo a 3.600, a 3.400 del SP, es que yo me tengo que obligar a comprar, porque es que si no, no me voy a obligar nunca, ¿no? Entonces, creo que es una manera razonablemente sensata de ir incorporando riesgo. Entonces, por hacerte el cuento corto, tenemos más riesgo de renta fija, bastante más que el que teníamos a principios de año, con tires de entre el 3,5 y el 5,5 en cosas que hemos comprado. Bueno, 5,8 creo que es la tier más alta que hemos incorporado ahora mismo a la cartera. Todo a través de fondos de gestión de renta fija. Yo creo que es momento de dejar a los que saben de esto que te hagan el bond picking, ¿vale? Y luego en la parte de renta variable no nos hemos animado a subir más el nivel de exposición después de haber quitado las coberturas. Estamos como, nuestra neutralidad es un 50, estamos como un 53, ¿vale? Y lo hemos hecho, este último movimiento, a través de venta de puts, como te digo, ¿no? Y luego lo que sí hemos hecho bastante agresivamente es cubrir una gran parte de la exposición de dólar. Nosotros, como tenemos una gran parte de la cartera invertida en renta variable americana, teníamos muchísima exposición de dólar en cartera. Hoy lo tenemos a niveles de 1,05, 1,04 y pico. Es que le hemos ganado un pastizal en un año y medio. Entonces, el dólar cuando revierte con muchísima fuerza y no queremos acertar con el activo y que el dólar se nos coma la rentabilidad. Entonces, hemos cubierto aproximadamente un tercio de la exposición a dólar de las carteras. Nos queda como un 21% de dólar en la cartera moderada, pero es que teníamos un 30 y pico por ciento a principios del año, que era una exposición muy, muy grande, que nos ha ayudado una barbaridad, no te puedes imaginar, pero claro, ya a estos niveles empieza a ser muy, muy exigente. Pero bueno, sí, todavía no hemos roto la hucha del equity, aunque nos apetece mucho, porque yo pienso que el mercado, bueno, yo no pienso, o sea, yo digo lo que pensamos en Avante, ¿no? Pero pensamos que a corto plazo es tan necesario un catalizador que el mercado todavía está un pelín nervioso. Bueno, pues ahí lo iremos siguiendo, ¿eh? Aquí se acaba el semestre, pero siguen los mercados y efectivamente la tónica es esa que estamos viendo, ¿no? En la gracia lo del dólar, que siempre hacemos artículos de llegará a la paridad, nunca acaba de llegar a esa paridad, pero claro, estamos viendo parte de las razones. Cuando todo el mundo espera algo, es la mejor manera de que no pase. Exacto, así que bueno, Marta, te agradecemos un montón que nos hayas dado esa visión que tenéis desde Avante de la situación actual. Iremos siguiendo con vosotros a ver si llega ese momento en el que empezáis a aumentar también el riesgo en renta variable. Pero bueno, ha quedado, yo creo, clara la cuestión. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu visión, Marta. Un millón de gracias a ti y un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores. Por cierto, a los oyentes y a los espectadores, ya sabéis que el me gusta, os esperamos que nos lo dejéis ahí si os gustan. Ya nos está, no nos lo estáis demostrando, con los likes que estáis dejando en las entrevistas que estamos haciendo y con los comentarios, pero bueno, seguid haciéndolo, que a nosotros nos hacéis felices. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista FinEct Balance de Año.